Hola, buen día. Mi nombre es la doctora Norkel Stemmer. Soy jefa de residente de neumonología del servicio del Hospital Santo Llano. El día de hoy traigo acá el tema a tratar que es de la exacerbación de la EPOC. Como definición, la exacerbación de la EPOC es un evento caracterizado por un incremento de la disnea y o tos y esputo que empeora en un lapso menor a 14 días. Puede acompañarse por taquipnea, taquicardia y a menudo se asocia con una respuesta inflamatoria local y sistémica. Asimismo, también puede estar acompañado por una respuesta a contaminación ambiental o insultos a la vía aérea. Insultos o injurias a las vías aéreas. Como una triada para que les quede sería el evento, un incremento que tiene incremento de síntomas que tiene que ser en menor a 14 días. En cuanto a la fisiopatología, hay algo muy importante que es el espiral descendente en la exacerbación de POC. ¿Por qué es importante evitarlas? La realidad es que en la exacerbación de POC el paciente va a tener tos más expectoración dos veces, y esto incrementa dos veces más el riesgo de exacerbación en 12 meses. O sea, un paciente que ya me viene exacerbado tiene dos veces más riesgo de exacerbarse al periodo de un año. El paciente en la escala piramidal que ven ahí en su pantalla inicia con los síntomas de POC. Luego va pasando por una exacerbación de POC. Esto hace que a su vez disminuya la función pulmonar del paciente y a su vez va a disminuir la actividad física y va a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares cuatro veces en 30 días. Esto es muy importante también porque la mayoría de los pacientes por EPOC mueren más por complicaciones de la enfermedad que por la dicha enfermedad. Aumenta el número de hospitalizaciones, lo que aumenta la cantidad de muertes y se dice que más de dos exacerbaciones moderadas aumenta el riesgo de muerte en un 80% en un año. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor severidad de exacerbación, mayor proporción de la mortalidad. Aumenta más el riesgo de muerte de este paciente. Aumenta la tasa de las exacerbaciones a su vez, reduce el tiempo entre las siguientes exacerbaciones o muertes, generan elevados costos a nivel de hospitalarios y afecta la progresión multidimensional de la enfermedad. Hay un deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud. Como diagnóstico, previamente el paciente tiene que tener un diagnóstico de POC por espirometría y tiene que tener un empeoramiento de los síntomas. Luego de que estos síntomas empeoren, ¿cuáles son esos síntomas que van a empeorar? Van a empeorar la disnea, el volumen de esputo y la purulencia. Esto luego tenemos que ver diagnósticos diferenciales. Es decir, no todo paciente que tenga antecedente de POC y tenga empeoramiento de los síntomas va a tener una exacerbación. Puede que este venga con otras enfermedades como una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón o un proceso infeccioso como una neumonía. ¿Ok? Entonces, la triada, como para que se lleven el concepto, sería un diagnóstico de POC previo, empeoramiento de los síntomas y verificarle el diagnóstico diferencial. O sea, sacar de los diagnósticos diferenciales lo que sería las insuficiencias cardíacas y los otros procesos bacterianos como la neumonía y el edema agudo de pulmón. La clasificación de la severidad de las exacerbaciones agudas de POX son tres. Hay varias clasificaciones, ya se las voy a explicar más adelante, pero tienen que llevarse a su casa que son tres. Se clasifican leve, moderada y severa. En la leve, al cuánto de tratamiento, más adelante lo vamos a indagar un poco más, pero solo se da broncodilatador. La guía dice que solo se da broncodilatador. Y en cuanto a la moderada, sea antibióticos, corticoides sistémicos. Si es severa, va a acudir a una urgencia y va a estar internado el paciente. El diagnóstico de la gravedad, tenemos dos guías que nos permiten clasificar. Tenemos la guía GOL, que es la más conocida por todos. Actualmente está en vigencia la del 2026, que va a entrar en curso a partir del año que viene. Y está la GESPOT, que es la guía de la Sociedad de Española de Medicina Respiratoria. La clasifica en leve, moderada y severa, como yo les decía, y en cuanto a su tratamiento, la GOL dice que la leve se trata con SABA y SAMA, es decir, solamente broncodilatadores de acción corta. La moderada la tratamos con SABA, SAMA, antibióticos y corticoides. Estos pueden ser endovenosos o vías orales. Y la severa es de la visita a la emergencia a la hospitalización. Ojo con esto porque muchos pacientes tal vez llegan con clínica de leve y van directamente a la guardia, pero no quedan internados. ¿Sí? Y en cuanto a los riesgos de eventos de la EPOC, la clasifica en moderada, que tiene un riesgo de fracaso terapéutico, y en severa, que tiene mayor riesgo de muerte.
Acá hay tres clasificaciones de otra guía, o sea, lo que dice la guía EPOC o lo diferencia así de las EPOC es que está la leve, ¿cómo sé que es leve, ¿no? La exacerbación. Pues voy a tener una escala visual analógica de la disnea, es preguntarle al paciente del 1 al 10 cuánto es tu falta de aire. Si esta es menor de 5 va para leve, si es mayor de 5 moderada o grave. Tiene que tener una frecuencia respiratoria menor a 24 para ser leve, mayor a 24 para ser moderada y mayor a 24 para ser grave también. La frecuencia cardíaca en la leve menor a 95, en la moderada mayor a 95 y en la grave mayor a 95. La saturación de oxígeno, acá viene algo muy importante porque en la leve es mayor a 92, pero en la moderada es menor a 92 y en la grave puede ser independientemente de la saturación de oxígeno, sino que tenemos que estar pendientes del gas arterial en sí del paciente. La PCR en la leve puede ser menor de 10, en la moderada mayor de 10 y en la grave mayor de 10. Y lo que nos va a diferenciar la moderada de la grave es el gas arterial del paciente. En la moderada tenemos una PO2 menor de 60 con una PCO2 más de 45 sin acidosis. Y en la grave vamos a tener una PCO2 mayor a 45 y un pH menor a 7,5. O sea, ya tenemos una acidosis en este paciente. En cuanto a la escala que usa la G-Spot, lo divide en leve, moderada, grave y muy grave. Tiene como una situación basal, que es la estratificación de riesgo basal, si el paciente tiene bajo riesgo, alto riesgo o cualquier estratificación de riesgo, pero que cumpla con alguno de estos criterios. La valoración del episodio agudo lo va a dividir en cuatro cuadrantes, que sería por la disnea, por la alteración del nivel de la conciencia, por la frecuencia respiratoria y por intercambio de gases. ¿Cuándo va a ser leve? Si se cumplen todos estos criterios, es decir, que tenga una disnea con un MRCT menor a 2, alteración del nivel de la conciencia ausente, frecuencia respiratoria menor a 24 y una saturación mayor o igual al 95. ¿Cuándo será moderada? Cuando tenga una frecuencia respiratoria de 24 a 30 y una saturación de oxígeno de 90 a 94%. ¿Cuándo es grave? Cuando cumpla cualquier criterio rojo, independientemente del nivel de riesgo basal. Es decir, si ya tiene una disnea mayor de 30, está somnolienta, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30 y una PO2 menor de 60 o una saturación menor de 90, es una exacerbación grave. ¿Y cuándo es muy grave? Cuando el paciente cumpla con cualquiera de los criterios morados, estupor o coma o un pH menor a 7,30 y una PCO2 mayor a 60. El diagnóstico etiológico se debería hacer también para darle el tratamiento a esa exacerbación. No toda exacerbación de POC es bacteriana, pero sí un 50 o 70% se debe a un proceso infeccioso en la vida del árbol traqueobronquial que puede ser bacteriana o viral. El 33% no se logra determinar y hay un 5 o 10% que es de contaminación ambiental. En cuanto a los virus, el más común que tenemos es el rinovirus. El resfriado común es muy común, valga la redundancia, que un paciente con EPOC se exacerbe por un rinovirus. En cuanto a las bacterias, tenemos a la cabeza el Haemophilus influencial, luego el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhale y la Pseudomonas aeruginosa. Ojo con la Pseudomonas aeruginosa porque esta también se puede ver cuando el paciente tiene bronquiectasias más que nada. ¿Ok? Bronquiectasias de la pequeña vía aérea. Organismos atípicos está la clamidia y el micoplasma y la polución ambiental, el ozono, partículas menos de 10 micrómetros de diámetro, dióxido de sulfuro o dióxido de nitrógeno. El tratamiento. El objetivo de tratamientos de la exacerbación del EPOC es minimizar el impacto negativo de las exacerbaciones repetidas y prevenir el desarrollo de nuevos eventos. El 80% se manejan en forma ambulatoria con broncodilatadores, corticoides y antibióticos, aunque hubo algún porcentaje requiere de la internación, que fue ese porcentaje que vimos en grave o muy grave. Se divide en tres grandes grupos: broncodilatadores, corticoides y antibióticos. También tenemos el extract de los que están internados, que sería oxigenoterapia, ventilación invasiva o ventilación invasiva. Ojo que a veces la leve o la moderada, para lograr estabilizar al paciente en la vida diaria hay que ponerle oxígeno, pero no quiere decir que esta no sea leve, sino que bueno, le colocas el oxígeno, lo compensas un poco y luego lo sacas del cuadro y seguiría siendo leve. El tratamiento, tenemos el primer renglón, que son los broncodilatadores,
¿qué broncodilatadores nos recomienda? Los broncodilatadores son los beta 2 de acción corta, SABA. Solo o con antagonistas muscarínicos de acción corta, los SAMA. ¿Ok? Como tratamiento inicial. O sea, lo más importante es el salbutamol, el SABA que tenemos que tener ahí sacándonos al paciente de la exacerbación. ¿Qué dosis se sugiere? Se sugiere de 1 a 3 puffs en la primera hora y luego de 2 a 4 dosis cada 4 horas según la respuesta del paciente. El salbutamol como dosis máxima tenemos de 460 microgramos cada 4 o 6 horas, el ipratropio de 80 a 120 microgramos cada 4 o 6 horas, o lo podemos administrar con nebulizaciones. El salbutamol va de 2,5 a 10 miligramos cada 4 o 6 horas y el ipratropio de 0,5 a 1 miligramo cada 4 o 6 horas. Esto que nosotros colocamos en aerosol, el salbutamol o el ipatropio, lo ideal sería utilizarlo con una aerocámara, ¿sí? O un espaciador. Nuestro centro de salud, la realidad es que pocas veces hay aerocámara, pero un espaciador a veces sí hay por ahí rondando la guardia y sería lo ideal para que el paciente no tenga el esfuerzo o no tengamos que en plena exacerbación medir la capacidad que tiene el mismo de hacer el aerosol. Acá les traje más o menos cuáles son las presentaciones. Las dosis de salbutamol del PAF es de 100 microgramos. La dosis de solución de salbutamol para nebulización, pues hay que hacer una regla de 3, pero 5 miligramos es por 1 mililitro y 1 mililitro son 20 gotas. Luego ustedes se van acá y tienen que sacar el cálculo, pero normalmente son 10 a 15 gotas por nebulización. La dosis de pratropio del PAF es de 20 microgramos y las soluciones de pratropio para nebulización son de 250 microgramos sobre mililitro, es decir, 1 mililitro es igual a 20 gotas. En el segundo grupo de tratamiento que tenemos el glucocorticoide, estos reducen y ayudan a mejorar al paciente, mejoran el BEF1 y la oxigenación y reducen el riesgo de recaída temprana o la falla del tratamiento y el tiempo de hospitalización. ¿Qué pasa? Se utiliza, acuérdense, en la moderada grave. O sea que el paciente que me llega un poco exacerbado, sí, tengo disnea, pero no cumple con ninguno de esos criterios que hablábamos del Mercedes 2 o los que hablamos de la GCPOC, que son estos que está acá, MRCC2, alteración del nivel de la conciencia, frecuencia respiratoria menor a 24 o intercambio de gases, ahí sería un grupo leve y la realidad es que a este tipo de pacientes no le vamos a dar corticoides. Le damos corticoide cuando es moderada a grave y la dosis es de prednisona 40 miligramos día por 5 días. Muy importante esto, chicos, el tratamiento oral es tan eficaz como el intravenoso y la prolongación del tratamiento se asocia a un incremento de riesgo de neumonía y mayor mortalidad. Es decir, tienen que ser 5 días clavados de corticoide. Si está internado endovenoso y si está de forma ambulatoria, vía oral. Los antibióticos. Los antibióticos tienen que tener, para darle antibiótico al paciente, tienen que presentar 3 síntomas cardinales. El primero es incremento de la disnea, incremento del volumen de esputo o incremento de su purulencia. Si no, puede presentar 2 síntomas cardinales, pero uno de estos síntomas tiene que ser el incremento de la purulencia del esputo. Es decir, si yo solamente tengo disnea y aumento del volumen, pero no de la purulencia, no doy antibióticos. Y requieren asistencia respiratoria mecánica invasiva o no. Eso va a depender de la gravedad de la exacerbación. El tratamiento ambulatorio es de 5 a 7 días y el uso de antibióticos en pacientes con EPOC, exacerbación de EPOC, reduce en un 77% la mortalidad a corto plazo, en un 53% la falla en el tratamiento y en un 44% la purulencia del esputo del paciente. Este cuadrito que vemos acá, yo siempre lo cargo en el celular cuando hago la guardia y le voy como para orientando al paciente cómo esto es puto, pero muchas veces llegan y ya han expectorado en casa y no nos llevan la muestra. El antibiótico, ¿cómo lo vamos a indicar? Pues bueno, hay que conocer el patrón de resistencia bacteriana local, ¿sí? Esto se sabe más que nada por grupos de trabajo cerca de su zona o si el paciente ya te dice que padece o tiene alguna colonización con alguna bacteria. Establecer la gravedad del evento, o sea, si tiene una exacerbación moderada, una grave, y establecer el riesgo de colonización por Pseudomonas aeruginosa. Esto es muy importante también. ¿Qué me va a llevar al riesgo de colonización por pseudomonas? El uso de más de 4 ciclos antibióticos en el último año, es decir, más de 4 idas a la guardia o más de 4 exacerbaciones de este paciente. Si la función pulmonar conocida es
o sea, o el BEF1 es menor al 50%, la presencia de bronquiectasias significativas y un aislamiento previo ya de pseudomonas. Un aislamiento ya de previo de pseudomonas, el paciente probablemente esté colonizado. La determinación de la PCR para guiar el tratamiento redujo la prescripción de antibiótico en un 77% y a un 47% cuando su valor fue inferior al punto de corte de 10. O sea, si usted en su laboratorio tiene para pedir una PCR, pídanla, ¿sí? Porque les va a ayudar a orientar al antibiótico de este paciente. Se sugiere el inicio del tratamiento empírico con aminopenicilinas más ácido clavulánico, maclóridos o tetraciclina. Este cuadrito está sacado de otra guía y habla de la exacerbación leve, la moderada, la grave muy grave sin riesgo de infección por pseudomonas y la grave muy grave con riesgo de infección por pseudomonas. Están los gérmenes como son los del grupo A. En el moderado vamos a tener el grupo A, pero también el neumonía con sensibilidad reducida a penicilina y ahí nos cambia un poco, ahí tenemos que agregar levofloxa o moxifloxa. Casi siempre el paciente se trata con con una levofloxacina o ciprofloxacina. Lo que pasa es que la cipro ya últimamente hace mucha resistencia y no se está indicando, se está indicando más la levo. Y así pueden ver en cada grupo que está establecido acá el antibiótico a elección. En cuanto a la oxigenoterapia, el tratamiento con oxígeno suplementario en la EPOC hipoxémica busca llegar a la saturación de oxígeno entre 88 y 92%. Control con mediciones de gases arteriales sirve para evitar la hipercapnia y el empeoramiento de la acidosis y se sugiere el uso de máscara con efecto Venturi en lugar de una cánula nasal. ¿Esto para qué? Esto para poder tener mayor acceso o saber qué cantidad de oxígeno le estoy ofreciendo a mi paciente, calcular una mejor PAFI y también saber qué cantidad de oxígeno le estoy dando para que me cause o no una hipercapnia. Hablemos de la ventilación mecánica no invasiva, ya la clase se está terminando, pero es una última parte que les quería indagar un poco. Iniciar la ventilación no invasiva a presión positiva en pacientes con una exacerbación severa y una acidosis respiratoria, falta de respuesta a la oxigenoterapia, o sea que aún con el oxígeno a altas dosis el paciente siga desaturando, siga con mala mecánica. Y alteración de la mecánica ventilatoria o uso de músculos accesorios con una respiración paradojal, fatiga muscular o respiratoria. Se pueden usar dos equipos, BiPAP o CPAP. Lo recomendado es BiPAP porque manejas dos tipos de presiones, una inspiratoria y una expiratoria, y ayudas al paciente no solamente con la parte muscular, sino a reclutar los alvéolos que probablemente tenga disminuido por el enfisema que este tiene. Hay un tema acá porque tenés que saber bien cuándo indicarla. Una indicación de una ventilación mecánica no invasiva a tiempo ayuda a que este paciente no vaya a ser entubado. Y también depende mucho del paciente. La mayoría de nuestros pacientes con EPOC, la realidad es que algunos son ansiosos, vienen con otro tipo de comorbilidades y no se adaptan bien. Entonces, siempre hay que darle chance al tratamiento broncodilatador, pero bueno, si ya está en una acidosis y una exacerbación severa, mucho uso de músculos accesorios y no responde al oxígeno, hay que colocarle un veneno. El recurso preferencial sobre la ventilación mecánica invasiva es la no invasiva. Los beneficios son mejorar la oxigenación, reducir la acidosis respiratoria, disminuir la frecuencia, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la disnea, reduce la necesidad de la ventilación mecánica invasiva, reduce la mortalidad y reduce la incidencia de neumonía nosocomial. Importantísimo esto. Las indicaciones, ¿cuáles son? Acidosis respiratoria con hipercapnia a pesar del tratamiento óptimo. O sea, hicimos todo lo que podíamos hacer, lo broncodilatamos, le colocamos el glucocorticoide, le colocamos el antibiótico y aún así el paciente siguió con acidosis hipercapnia y yo le agregaría una mala mecánica ventilatoria. Las contraindicaciones para respiratoria, inestabilidad cardiovascular, somnolencia que impide la colaboración del paciente, alto riesgo de aspiración, cirugía facial o gastroesofágica, anomalías nasofaringias o quemados. Acá las que más predomina es la somnolencia. O sea, un paciente con una acidosis hipercapnia o una insuficiencia respiratoria tipo 2 que esté somnoliento, ya no le puedes colocar el BNI porque la realidad es que la chance de que este salga es poca.
En cuanto a la ventilación invasiva, se ofrece cuando el paciente está en paro respiratorio, hay un fracaso o una contraindicación de la BNI, hay una hipoxemia grave, menor a 40 milímetros de mercurio, a pesar del tratamiento, un empeoramiento de la acidosis respiratoria menor a 7,25 a pesar del tratamiento y una disminución del nivel de confidencia o confusión. Las indicaciones relativas y una disnea grave con uso de músculos accesorios o complicaciones cardiovasculares. Esto fue todo. Espero que, bueno, les haya ayudado a orientarse un poco. Estoy a la disposición en el servicio siempre para cualquier duda que les pueda surgir. Muchas gracias por su atención.